Bienvenidos y bienvenidas a Con Libro en Mano, un podcast de Madrid 24 horas con Irene Mira y Selene Serrano. Buenos días a todos y a todas. Este nuevo episodio de Con Libro en Mano va de un clásico de la literatura. Vamos a dedicar un ratito con vosotros y vosotras a hablar de Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, por lo que la descripción y el detalle vuelven a ser protagonistas en este podcast. Buenos días, Selene, así es, pero no solo, sino que además volvemos al relato, a eso que hablamos cuando estuvimos y cuando le dedicamos el capítulo a Raquel Delgado. Y os estaréis preguntando qué tiene que ver García Márquez con Ser de Fuera. Aparentemente parece que nada, pero bueno, vamos a intentar que al final de este episodio pues se tengan las cosas un poco más claras. Vamos a intentarlo, sí, pero antes creo que es importante también hablar del autor, cosa que te encanta, Irene. ¿Quién fue Gabriel García Márquez? El contexto en esta ocasión te lo quito, lo voy a dar un poquito yo. Bueno, pues ánimo con ello, Selene, que tú puedes. Bueno, pues fue un escritor, guionista y periodista colombiano muy reconocido por sus novelas y cuentos, aunque también escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Tuvo tiempo para todo. Vamos ahora con uno de los datos curiosos de este escritor, y es que estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional de Colombia e inició sus colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. Además, un segundo dato era que era reconocido por sus amigos y familiares como Gabo o Gabito. Me parece muy interesante la mezcla de estudios que hace, y bastante curiosa, y bueno, el mote me encanta. Pero bueno, sabemos también que ganó el Premio Nobel de Literatura, ¿verdad? Sí, fue en el año 1982 por, según la crítica, sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. Y es que no podemos obviar que junto a otros muchos exponentes como Julio Cortázar, Alejo Carpentier y Silvina Ocampo, fue uno de los más centrales del boom latinoamericano. Así es, y además creo que es importante tener en cuenta también que está considerado como uno de los principales autores del realismo mágico, y su novela más conocida, empecemos con algunos de los títulos, es 100 años de soledad, una de las más representativas de esta corriente literaria. Se considera que a su éxito se debe que el término se aplica a la literatura surgida a partir de 1960 en América Latina. Bueno, efectivamente, y es que Gabriel García Márquez es imposible que no sea uno de los primeros nombres que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de boom latinoamericano, pero también de realismo mágico. Su gran producción literaria, su tan distinguible realismo mágico y lo mucho que nos gustó Relato de un náufrago hacen que hoy hablemos de él en Con Libro en Mano. Además, como mencionabas al principio, al haber hablado ya de que es un relato con Ser de Fuera, se hace mucho más sencillo empezar este podcast. Así es, de nuevo la presencia del relato breve está aquí, ¿no? Está más presente, y además el escritor, otra de sus características principales, hay que tener en cuenta que destaca sobre todo la descripción y el detalle. Por lo menos a mí, es verdad que si me dices Gabriel García Márquez, ¿qué se me viene a la cabeza? Pues principalmente dos cosas. Una de ellas es efectivamente la descripción y la otra, la gaviota. Y estoy segura de que entiendes mi referencia a lo que me estoy refiriendo con esto. Sí que lo entiendo, lo pillo y mucho. Al final, bueno, pues todas las personas que hayan leído Relato de un náufrago sabrán a lo que nos estamos refiriendo, y si no, invitamos a todo el mundo a que lo lea para conocerlo. Vamos a hablar ahora de la vida de un náufrago. Con esta obra se relata la historia de Luis Alejandro Velasco Sánchez, un náufrago que fue proclamado héroe de Colombia cuando sucedió, pero los relatos de García Márquez se volvieron libro 15 años después. El escritor mismo, en su nota de autor, lo dice: yo no había vuelto a leer este relato desde hace 15 años. Me parece bastante digno para ser publicado, pero no acabo de comprender la utilidad de su publicación. Me deprime la idea de que a los editores no les interese tanto el mérito del texto como el nombre con el que está firmado, que muy a mi pesar es el mismo que el de un escritor de moda. ¿Un escritor de moda, Gabriel García Márquez? Bueno, yo creo que es bastante más que eso. Este relato se basó en la entrevista, como bien comentas, a Velasco. Describe, de hecho, con todo tipo de detalles los hechos y reflexiona sobre lo que hizo bien y lo que se hizo mal. Tuvo una fuerte repercusión nacional, ya que quedó de manifiesto de que los marinos habían caído a la mar a causa de unos cargamentos de contrabando que se soltaron en la cubierta y no por una simple tormenta, como bien diría la Armada de Colombia y la dictadura de aquel entonces, que el contexto también es importante. Efectivamente, como vemos, no solo fue importante desde el punto de vista literario, sino también del contexto histórico del que también tanto nos gusta hablar. Así que, menos mal que, aunque 15 años más tarde, se publicó en formato de libro. Sí, pero otra preguntita, Selene. ¿Quién fue realmente Luis Alejandro Velasco? ¿Qué sabemos de él?
Pues Luis Alejandro Velasco fue un tripulante del buque militar que había estado en Mobile, Alabama, Estados Unidos, cuando el ARC Caldas estaba sometido a reparaciones y logró vivir durante 10 días en alta mar tras caer del mismo. Sobrevivió en medio del mar, sin comida y haciendo cálculos de cuándo irían a buscarlo los aviones de rescate. Mira que yo no he visto ningún documento gráfico de esto que comentas, pero sí que es cierto que se me vienen todo el rato imágenes a la cabeza. Y también estoy segura de que toda persona que se haya leído el libro, pues le ocurre más o menos lo mismo, porque es que el nivel de descripción es tal que la creación de imágenes al fin y al cabo es inevitable. La verdad es que a mí me pasa igual y me pasa igual cuando leemos todo este tipo de libros. Pero bueno, todo esto pasa porque se trata de un relato descriptivo de no ficción. Vamos a ver cómo habla nada más y nada menos que del hambre. Me molestaba el hambre, pero era peor la garganta estragada y el dolor en las mandíbulas, endurecidas por la falta de ejercicio. Necesitaba masticar algo. Traté de arrancar tiras de caucho de mis zapatos, pero no tenía con qué cortarlas. Entonces fue cuando me acordé de las tarjetas del almacén de Mobile. Estaban en uno de los bolsillos de mi pantalón, casi completamente deshechas por la humedad. Las despedacé. Me las llevé a la boca y empecé a masticar. Aquello fue como un milagro. La garganta se alivió un poco y la boca se me llenó de saliva. Lentamente seguí masticando, como si fuera chicle. Al primer mordisco me dolieron las mandíbulas, pero después, a medida que masticaba la tarjeta que guardé sin saber por qué, desde el día en el que salí de compras con Mary Adress, me sentí más fuerte y optimista. En fin, cambiemos un poco de tercio. La verdad es que me parece increíble, pues es lo que hemos comentado, el nivel de descripción a tope. Y además es que se trata de un reportaje periodístico en donde hay un proceso de investigación que se adentra y se mete en el relato que contiene a la vez una historia de no ficción. Esto pasa cuando se une periodismo y literatura. Llegamos a un punto en el que estamos las dos muy contentas, ya que es la primera vez que hablamos de ello, pero no la última. A las dos nos avisamos desde ya, nos gusta y mucho. Estamos refiriéndonos al periodismo narrativo o al periodismo literario. Como siempre que hablamos de literatura, es muy difícil datar ni decir quién fue la primera persona que lo hizo. Si queremos, podemos irnos hasta Heródoto, considerado también el padre de la historia. Pero lo cierto es que el desarrollo de esta fusión de la no ficción con el relato se llevó a cabo, sobre todo, entrado el siglo XX. García Márquez no es ni mucho menos el único exponente. Tenemos a personalidades como Truman Capote, Kapuscinski, Oriana Fallaci, Martín Caparrós o Alexievich, que son muchísimos los nombres y, por supuesto, volveremos a muchos de ellos con libro en mano, los que hacían, usando en palabras de Kapuscinski, más que periodismo. Eso es, y precisamente eso hace que los spoilers, o como refiere la norma, destripamientos, no sean un problema, porque la historia ya se conoce. De hecho, el título completo de la obra de la que hablamos es, y cojo aire para leerlo, relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. La verdad que poquita cosa, el titulito. Pero bueno, al final es como un resumen del libro entero, en realidad, más o menos. Efectivamente se trata de una de las obras y una de las características del periodismo narrativo. Y la trama del libro es como meterse dentro de la balsa que movió a Luis Alejandro a lo largo de 9 con sus 9 noches, que se dice pronto, 9 días y 9 noches. O sea, poca broma. La historia se cuenta en primera persona. Es la voz de la persona que naufraga lo que leemos. Y directamente es como si nos estuviese contando pues una especie de diario. O sea, tú te trasladas ahí con él. Además, su historia es tal cual la que contó García Márquez, aunque esta se dividió en 14 publicaciones dentro del propio periódico. Efectivamente, y dejando un poco de lado la polémica que tuvo, para adentrarnos así en el relato, es increíble cómo un testimonio de la vida de una persona puede contarse, como decimos, con tanto detalle. Este es el caso. La descripción y las características de un naufragio en alta mar se leen del tirón. Engancha la historia y engancha, como siempre, el saber que algo está basado en hechos reales. Vamos a adentrarnos un poco en esta historia tan llamativa. El barco partió el 22 de febrero de Alabama, Estados Unidos, con destino a Colombia, la casa de los marineros. 6 días más tarde, el buque naufragó. García Márquez cuenta así cómo se sintió el marinero al caer. Entonces, el agua me cubrió por completo y empecé a nadar hacia arriba. Tratando de salir a flote, nadé hacia arriba por un espacio de 1, 2, 3 segundos. Seguí nadando hacia arriba. Me faltaba aire. Me asfixiaba. Traté de agarrarme a la carga, pero ya la carga no estaba allí. Ya no había nada a mi alrededor.
Cuando salí a flote no vi en torno a mí nada distinto al mar. Un segundo después, como a 100 metros de distancia, el buque surgió de entre las olas, chorreando agua por todos los lados, como un submarino. Solo entonces me di cuenta de que había caído al agua. La verdad es que agobia solo de escucharlo. Y bueno, también hemos de decir que no es el único caso real de naufragios que se han hecho famosos. Hace apenas un mes, Judith Tiral entrevistaba a Salvador Alberenga, que es un náufrago que estuvo nada más y nada menos que, si ya 9 días y 9 noches no parecen una exageración, 438 días en el Pacífico. Poca cosa. En la entrevista que podéis ver en su canal, él explica que sobrevivió con los peces y los pájaros que cogió con sus propias manos. Se trata de una historia real que, esta vez, en lugar de un libro, se narra a través de una entrevista. Desde luego, ojalá no existiesen estas situaciones porque no ocurriesen, efectivamente. También, de algún modo, y aunque nos movemos de barcos a aviones, esto me recuerda inevitablemente a La Sociedad de la Nieve. Así es, y de hecho yo cuando vi la película, pues efectivamente es que se me vinieron enseguida imágenes o pensamientos de este relato, especialmente, como ya hemos mencionado, el episodio de la gaviota. Y es que al final todo esto es un reflejo de, pues eso, que en ambos casos, de cómo el ser humano se pone al límite y en situaciones límite, pues hace lo que sea para sobrevivir. Al fin y al cabo se trata de la supervivencia como un instinto humano y no podemos negarlo al final. Desde luego. Como hemos visto a lo largo de este episodio, las historias reales llevan tiempo dentro de la literatura. Al final, ficción y no ficción son líneas bastante finas que se transgreden en una gran cantidad de ocasiones. De hecho, el periodismo narrativo sirve para mostrar a la sociedad historias, pero también problemáticas reales. Es el caso de ejemplos más recientes como Laila Guerriero, una mujer que trata temas sociales de Argentina con una prosa que decididamente recomendamos. El libro que se ha publicado el año pasado, La llamada, ha tenido un éxito brutal pese a ser no ficción. En mi caso personal, recomiendo muchísimo Los suicidas del fin del mundo, que cuenta casos reales de una localidad del sur de Argentina en el que en un momento de la historia los suicidios de las personas jóvenes subieron exponencialmente. A través de este libro se indaga posibles causas y se adentra en las familias para conocer también cómo se vivió. Por supuesto, y de hecho ya lo apuntamos en nuestra lista de recomendaciones. Otro ejemplo actual también, para citar, puede ser alguno de Xavier Aldecoa, que principalmente con su libro Los hijos del Nilo, que hace un recorrido por el río Nilo contando la historia reciente, pues, de los países que atraviesa. Ya tenemos lecturas para pasar un buen rato y además nos llenan de conocimientos sobre temas concretos y países cercanos, pero también lejanos. Y ahora sí, con más libros cada semana y haciendo hueco en las estanterías, nos vemos en la próxima entrega del podcast de Madrid 24 horas con Irene Mira y Selene Serrano.